Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Marginal, un espacio dedicado a conversar con las voces que amplían los límites de la creación contemporánea. Hoy nos acompaña una poeta, narradora y docente cuya escritura ha encontrado en el cuerpo, la memoria y la experiencia cotidiana una forma de explorar las zonas más profundas de lo humano. Nuestra invitada es Cristina Guillermo, autora de libros como La próxima vez que corten mi cuerpo y La trama del mármol, variaciones para una sola piedra, además de la reciente obra Allá donde el cuerpo, con la que obtuvo el 20º Premio Nacional Ignacio Manuel Altamirano 2025 en la categoría de poesía. Su obra se caracteriza por una voz de gran transparencia expresiva, sin excesos metafóricos, donde la infancia, el deseo, el cuerpo, la lectura y la vida cotidiana se convierten en materia poética sin artificios, con una intensidad que conmueve precisamente por su aparente sencillez, pero que en realidad esconde una gran complejidad humana. Además de su labor como escritora, Cristina ha dedicado buena parte de su vida a la docencia y a la formación de lectores y escritores. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, William. Gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Cristina, y yo quisiera tal vez empezar platicando un poco sobre cuándo y cómo descubriste tu vocación literaria. Pues no tengo una fecha exacta, un año exacto. El cómo sí, lo puedo decir. Digamos que la descubrí a través del juego, ¿no? Desde niña. Yo no sabía que tenía que ver con el lenguaje poético, con la literatura. Pero desde muy pequeña, que yo recuerde, me gustaba inventar cosas, ¿no? Y era el juego, justo, con mis hermanos, con mis primos. Recuerdo mucho que cuando nos reuníamos, primos y hermanos, para jugar, yo preguntaba qué querían jugar. Y entonces me iban diciendo lo que querían jugar. Y yo, a partir de lo que me decían, construía una historia donde integraba todas las propuestas de las personas involucradas, ¿no? Entonces, el juego para mí era como el contar una historia, ¿no? El vivir un personaje. Esa era una parte. Y eso pues fue a lo largo de la infancia. Y también en la infancia el juego con las palabras y con el crear rimas, ¿no? Me gustaba mucho leer un libro que tenía, era una enciclopedia que tenía mi abuelo en su estudio, y era El tesoro del libro de los niños, que tenía varios capítulos. Entre ellos había teatro, había poesía infantil, había mitos, leyendas, fábulas, había juegos, por ejemplo, de origami, ese tipo de cosas, juegos también para estar en el patio, ¿no? Como saltar la cuerda y demás. Y me llamaba mucho la atención las obras de teatro, los mitos, las leyendas y la poesía, y me gustaba leerlo, ¿no? En voz alta. Y yo inventaba mis propias historias hechas verso. Entonces, digamos que desde muy pequeña estuve en contacto con el lenguaje, pero a través del juego. Para mí no era en sí el lenguaje y la conciencia de estar inventando algo, sino de ya inventarlo y estar dentro de un mundo que yo me inventaba, ¿no? Cuando sí recuerdo haber tenido una reflexión literaria, por decirlo, sin tampoco saberlo, fue como a los 15 años que leí Crónica de una muerte anunciada. Entonces, yo tenía ese libro, me lo habían pedido en la escuela, yo estaba en primero de preparatoria o tercero de secundaria, por ahí, en el 85, y lo saqué yo empezaba mi colección de libros sin saber que estaba haciendo justo una colección de libros, y lo saqué del librero y lo empecé a leer y me enganchó. Fue un libro que me enganchó luego, y lo terminé. Y a la hora de terminarlo tuve la siguiente reflexión: este libro no hubiera existido si yo no lo hubiera leído, ¿no? Entonces
para mí fue como muy curiosa esa experiencia, sin saber que yo estaba experimentando lo que es la recreación de una obra, ¿no? La teoría de la recepción, cómo el lector recibe la obra y cómo la recrea a partir de su contexto y de su propia lectura. Yo no tenía ninguna herramienta, ni siquiera pensé que yo me iba a dedicar a la escritura, a la literatura. Entonces, son esos momentos, los de la infancia, y ese momento preciso con esa obra, que yo me descubrí no con una vocación literaria, sino dentro de la experiencia literaria, sin saber qué era y sin ponerle un nombre. Eso ya después lo fui descubriendo. Lo descubrí incluso en la universidad, ¿no? Cuando empecé a estudiar literatura, me llamaba mucho la atención, obviamente, la literatura. Ya tenía yo ganas de escribir. De hecho, yo quería ser periodista antes que poeta, ¿no? Y mi tirada era estudiar periodismo, porque lo que yo quería era escribir, pero no conocía esa otra vertiente, porque no tenía un mundo cercano a mí que me dijera de la escritura, ¿no? Entonces lo fui descubriendo poco a poco en la universidad, pero en esencia, digamos que creo que ya estaba, de alguna manera. Y eso que emergió cuando leíste Crónica de una muerte anunciada, como esa experiencia literaria, te llevó a esta reflexión sobre el periodismo también, ¿no? Sobre la posibilidad de dedicarte. Quisiera ahí como ver, porque es interesante, el periodismo también tiene algo de resistencia, tiene algo de, y en tu obra aparece mucho esa idea de que la poesía también es una forma de resistir. Leer, el acto de leer ya es una forma de resistir. Exactamente contra qué estamos resistiendo. Bueno, yo creo que uno resiste, o al menos en mi caso, contra el tedio y el aburrimiento, ¿no? Eso es como lo primero que viene a mi mente. El tedio y el aburrimiento, y el darle sentido a una vida que muchas veces carece de sentido, ¿no? Fuera de ese sentido inmediato que tiene y que responde a las necesidades básicas, ¿no? Pero hay veces que digo, ¿y para qué tanto en esta existencia, cuando hay tanto dolor y cuando hay tanta lucha, ¿no? Entonces, yo creo que la resistencia es justo esa, ¿no? Por un lado, en la literatura hace ver las cosas desde una perspectiva mucho más profunda, y creo que la vida cotidiana, quién sabe, ¿no? O sea, porque también la vida cotidiana, podríamos decir que en esos elementos de la vida cotidiana está esa belleza que también se encuentra en las palabras, ¿no? Pero no vamos a llamarlo vida cotidiana, sino más bien esa vida alienada, ¿no? Donde uno repite patrones y formas de existir, porque no existen otras maneras aparentemente, ¿no? Estamos acostumbrados a un dictado de existencia, ¿no? Entonces yo creo que la escritura justo lo que hace es romper con ese dictado de la existencia, y creo que el lenguaje lo da de una manera bastante profunda. Claro, y conecta, porque cuando dices que empiezas, que de chiquita, desde niña ya hacías esto, veías como un juego el crear historias. Entonces esta parte lúdica de la literatura creo que es una forma de resistencia a ese aburrimiento, claro, a ese rigor, a ese de la vida tal vez. También me llama la atención que en tu poesía está muy presente el cuerpo. O sea, pones el cuerpo en tu poesía. De alguna forma, es una poesía muy frontal, en el sentido de que no tienes, eres capaz de expresarte de una manera a veces incluso cruda. A veces, porque o sea, no usas artificio para decir lo que sientes. Claro, tienes una técnica, obviamente, lograda a través de tu poesía. O sea, de hecho, muchos de tus poemas fluyen de una manera muy natural. O sea, que yo los leía y sentía que tenían un ritmo natural interior. Pero está el cuerpo ahí presente siempre. ¿Por qué? Porque el cuerpo es con lo que vivimos, ¿no?
Entonces, la experiencia del mundo la tenemos a través del cuerpo. Y ya después esa experiencia que entra por el cuerpo, a través de todos los sentidos, ya después podemos razonarla, aterrizarla, pensarla, ponerle palabras, ¿no? Pero en primera instancia, el cuerpo es lo que nos conecta con la experiencia, ¿no? Es lo inmediato. Y el cuerpo es lo que nos hace estar aquí de una u otra manera, ¿no? Uh-huh. ¿Se podría decir que también el cuerpo es un territorio político? Totalmente, sí. Uh-huh. Porque ese territorio del cuerpo es lo propio y es lo que uno, pues también, donde uno tiene injerencia, ¿no? Donde uno tiene autonomía, donde uno manda, aunque muchas veces el cuerpo es arrancado externamente de diversas maneras, desde tanto físicamente, ¿no? Y literalmente, como también metafóricamente. Entonces, en ese sentido, el cuerpo, digamos, tiene su propio ritmo, su modo de caminar, su modo de desenvolverse. Es como entrar a una piscina, ¿no? Y el cuerpo entra y el agua se abre, ¿no? Pero el cuerpo está ahí inmerso y cómo el cuerpo experimenta el mundo es como experimenta el agua, ¿no? Por decirlo en una imagen como muy, muy simple y que todos tenemos esa experiencia, ¿no? Y en tu ensayo ¿Por qué leer? Hay una frase que dice: leer me hace más humana. Sí. Esta frase, ¿cómo podrías desarrollarla? Sí. Este ensayo va a salir pronto en una publicación. Okay. Sí, que se llama Las cosas inútiles. Ahora te cuento de ese proyecto. Sí, ya está en puerta. ¿Por qué me hace más humana? ¿No? Porque la variedad, o sea, el mundo, la manera en que se vive el mundo, pues es tan diversa porque hay una gran cantidad de individuos y todos experimentamos el mundo desde diferentes ángulos, desde distintos lugares, ¿no? Y creo que la escritura lo que hace es conectarnos justo con el otro, y es una experiencia humana, ¿no? Entonces, leer me hace más humana porque me hace entrar en contacto con lo más profundo y lo más íntimo de otro ser humano, ¿no? Es como una conversación nada más que en silencio. Sí, exactamente. Y por eso ese ensayo comienza diciendo, no me acuerdo exactamente cómo inicia, pero es la idea de, tuve la experiencia de lo que es ser un asesino, ¿no? A través de Crimen y Castigo, porque esa es una de las novelas que más me han atravesado. Dostoyevsky en general, ¿no? Pero esa novela, recuerdo que cuando la leí me atravesó de una manera profunda porque, por lo que digo en ese ensayo, ¿no? Porque entendí lo que era ser un asesino sin serlo, ¿no? Y es algo que, bueno, no siempre lo digo con mis alumnos, porque hay alumnos que no fácilmente reciben ese tipo de afirmaciones, claro, ¿no? Claro. Es un poco riesgoso para un maestro hacer ese tipo de afirmaciones, pero en otra escuela donde era más abierta, que en la que antes trabajaba, lo llegué a decir en varias ocasiones y sí movía a mis alumnos en cuanto, ¿por qué estás diciendo esto? ¿No? Impacta esa frase de sé lo que es ser un asesino, sin el juicio hacia el asesino, ¿no? Sino desde lo humano, desde la empatía. Desde la empatía y la comprensión de cómo es que llegó a aquello, ¿no? Y claro, eso me lo dio Raskolnikov. Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo. No, y como maestra, como profesora, ¿qué es lo más difícil hoy para formar lectores? Yo creo que entrar como a esa experiencia profunda con la lectura. Más ahora, porque, bueno, me preguntaste hoy justo, ¿no? Sí. Y yo creo que mucho tiene que ver porque vivimos en un mundo donde las personas queremos las cosas de manera inmediata, ¿no? Y el teléfono celular y las pantallas, las tabletas, las computadoras, los teléfonos inteligentes, todo esto, ya hasta anteojos inteligentes existen, ¿no? Relojes, o sea, yo pienso en cómo
cómo se filtra el mundo a través de eso. O sea, estamos dejando la parte humana en segundo plano y estamos otorgándosela a un aparato. Justo estoy leyendo una novela muy al principio de Samantha Schweblin, que se llama Kentuckys, y justo un Kentucky es un aparato como entre Tamagotchi y iPad, que tiene esta dimensión digital, pero filtrado en lo humano, en la vida cotidiana, y se me hace terrible, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más difícil para las generaciones actuales, porque, bueno, yo sigo dando clases, los alumnos ya pertenecen a generaciones cada vez más en contacto con la tecnología, ¿no? Yo creo que los alumnos de ahora ya nacieron en el mundo totalmente digital, ¿no? Ya son habitantes de esta selva digital desde que son muy pequeños. Entonces, yo creo que es el reto principal. Porque yo también lo he pensado, o sea, ¿cuál sería el reto? Yo también doy clases y por ejemplo, me pasa que ¿por qué les cuesta tanto a los más jóvenes acercarse a la lectura o desarrollar una lectura o interpretarla? Creo que, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, el esfuerzo cognitivo que demanda un libro, pues como que se resisten a dar ese paso, a hacer ese esfuerzo. Sí. Y es justamente porque como vienen de este entorno digital en donde todo es inmediato y las respuestas son inmediatas, un libro sabemos que no nos responde inmediatamente, lo procesamos, claro, como una conversación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves que puede ser, digamos, el futuro de estos lectores, estos jóvenes? ¿Crees que puedan integrarse gradualmente a los libros o definitivamente va a haber un desplazamiento hacia no sé, los videojuegos o hacia las pantallas? ¿Cuál sería el reto ahí? Bueno, el reto desde la educación, desde los docentes, no pelearnos con lo que de plano ya es una pérdida de tiempo. Es una lucha perdida ya, creo yo, el resistirnos a todo esto, a este mundo. Hay que encontrarle el ángulo a ese mundo, ¿no? Creo yo, y encontrárselo de una manera inteligente. Yo actualmente tengo un grupo de alumnos que son 6 y son extraordinarios, ¿no? Y son alumnos que ellos me retan a mí también como profesora porque me piden más cosas, ¿no? Y ellos sí están pues ampliando sus miradas, sus horizontes como lectores, ¿no? No se están quedando en lo que le da una máquina a una persona. Entonces, cuando yo veo a estos 6 alumnos, digo, bueno, sí tenemos esperanza, pero sí hay. Sí, pero también, pues los otros alumnos también necesitan que se crea en ellos, ¿no? Y yo creo que la docencia tiene que adaptarse a las nuevas formas y buscar nuevas maneras de comunicar utilizando el medio, ¿no? Aprovechando el medio, que el medio no sea un obstáculo, sino que sea una herramienta para poder llegar a lo que siempre se llega, ¿no? Porque finalmente el libro también tuvo un desarrollo tecnológico, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, ese brinco que tuvo el mismo libro desde la Edad Media al Renacimiento, pues implica una tecnología, ¿no? Sí. Y hubo gente que se resistió, ¿no? Entonces, es encontrarle el ángulo y ver todo esto como herramientas, sino como obstáculos. Y no como fin, ¿no? Porque cuando se ve como... es un medio, ¿no? Y el medio te abre caminos. Y con la poesía, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo ves? Porque cada vez las inteligencias artificiales son simuladores, pero son más precisos cada vez. ¿Crees que se pueda
no sé, escribir poesía, co-crear con una IA, o simplemente vamos a siempre a mantenernos al margen de estas tecnologías y la poesía va a ser un oficio que va a estar marginal? ¿O cómo ves esta...? Yo creo que todo el arte va a estar marginal, se va a mantener en lo marginal, porque el arte tiene algo que no va a tener la inteligencia artificial. Es ese pulso que no es fácil definirlo, ¿no? Porque no es algo que podamos describir científicamente, cómo es que el poema o la pintura, o no, las obras de arte, cómo es que lo tienen, pero se tiene, ¿no? Y quienes nos dedicamos a esto sabemos que hay un pulso que se percibe, que se siente, que está, ¿no? Hay algo vivo. Que no lo tiene la máquina. La máquina te va a dar cosas que van a ser planas y que van a estar muertas y que van a caducar pronto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia con los libros para niños? Porque también has escrito... Pues mi experiencia con la literatura infantil también ha sido a través del juego y a través de la imaginación, ¿no? Porque yo creo que la imaginación y esa experiencia de imaginar lo que no está aquí, pero que un niño lo imagina en sus juegos de manera constante, es justo lo que en mi caso ha impulsado la escritura de cuentos infantiles, ¿no? Y mi relación con mi hija, yo tengo una hija actualmente de 24 años, pero y los cuentos que escribí para niños se los escribí a ella cuando estaba chiquita a manera de juego. Y pues cuando uno tiene niños pequeños, como que está en ese mismo nivel de imaginación, ¿no? Porque es algo que te despiertan, porque están en ese mundo y uno, si tiene pues ese contacto con los niños, accedes a ese mundo de una manera natural, creo yo, ¿no? Y esa digamos, esa experiencia que has tenido escribiendo este cuento, ¿fue un cuento o fueron varios? Tengo varios. ¿Tienes varios? Sí, publicados 2. 2, ok. Ajá. ¿Y cómo fue la recepción de tu hija cuando los leyó, o cómo fue esa interacción? Pues mira, hay uno que se llama El mundo circular de Marina, que es un libro que lo editó y lo ilustró un artista portugués, Dinis Conifrey, y trabajamos, bueno, él leyó unos cuentos míos y le gustó ese para ilustrar, ¿no? Antes de ser ya un libro con las ilustraciones que son bellísimas de Dinis, ese libro yo lo escribí, no sé cómo, la verdad. Ese fue más para mi sobrina, porque el personaje es una niña parecida a mi sobrina, ¿no? Muy rubia, de trenzas largas, y es como una mezcla de mi sobrina y mía cuando yo era niña, que me cuestionaba las cosas y la muerte, ¿no? Entonces, este personaje lo que tiene es cuestionarse cómo todo está en constante movimiento y colecciona caracoles. Y cuando acaba el cuento es porque ella pone un caracol en el fondo del mar, ¿no? Y ella se vuelve mar. Entonces es como, pues, no directamente una muerte de la niña, o sí, pero es como una fusión del mar con ella. ¿Y cómo surgió eso? No sé, no tengo muy claro cómo surgió. Ajá. Es como, por ejemplo, los poemas, ¿cómo surgen en tu caso? ¿Cómo surge un poema? ¿Empieza con una imagen, con una emoción, con un recuerdo, con una palabra? Generalmente es una imagen, pero muchas veces la imagen sin palabras, y muchas veces es la palabra, o sea, la frase, ¿no? Una frase que te atraviesa y dices, tengo que escribir esto, no se me puede olvidar, tengo que escribirlo. Sí. Hay que hacer un registro de esto. Así es. Y entonces lo escribo y ya después de un tiempo
lo retomo, me está dando vueltas y lo estoy procesando y ya me siento a escribir, ¿no? No sé qué es lo que viene primero, es como un estado en el cual no estoy yo muy consciente. Ajá. Sí, ¿no? Un poco de, por ejemplo, pienso en cuando uno escribe, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que está esa frase, que puede ser que uno dice, tengo que escribirla, pero luego, cuando me siento a escribirla, como que empieza a brotar la palabra. Exacto. ¿no? Empieza a brotar. Y uno simplemente se deja fluir, deja sacarlo. Supongo que luego en tu caso editas sí. vas editando con los días, con las semanas o en el mismo día lo haces. Primero lo escribo y lo guardo, ¿no? Y depende de cómo esté yo de carga de trabajo, lo saco luego o no. Puede ser que durante varios días lo esté revisando y todo, ya lo dejo y me olvido de él durante mucho tiempo, ¿no? Y ya después, mucho tiempo, te estoy hablando de años incluso, ¿no? Sí. Y después de varios años ya lo saco, lo reviso y ya adquirió esa distancia y lo trabajo en cuanto a las palabras y los sonidos, la disposición de los versos. En el caso de tu libro, hay el del mármol, Ajá. tiene esta intención experimental. Hay como un juego, es exacto, está lo lúdico ahí con la palabra, con la frase, con la forma. Esa es una línea, una vertiente que sigues explorando o estás ahora en otros proyectos. Estoy en un proyecto experimental que ahora te cuento y te hablo de la trama del mármol y cómo inició, hablando de cómo inicia un poema, ¿no? Ahí me estaba bañando, yo estaba en una casa donde las paredes eran de mármol y de pronto la veta del mármol me pareció un ave posado en una rama, ¿no? Sí, las vetas tienen muchas formas sugerentes. Y entonces, pues como en un lugar donde yo solía estar bañándome diariamente, pues era algo que yo veía constantemente. Y después empecé a descubrir en las vetas era una casa que estaba con muchas partes de mármol. Entonces de repente la veía en el piso o en un muro. Entonces empezaba yo ahora sí que a alucinar con estas figuras que yo encontraba. Y es justo la idea de ese poema, es como la figura no está en donde yo la vi, sino en el ojo. Es decir, el ojo es el que interpreta y le pone sentido a las cosas, ¿no? Claro. Entonces, empecé a escribir este poema, que sí tenía una intención experimental, porque yo lo pensé, y por eso se llama Poema 4 voces, porque lo pensé como 4 voces, y en mi imaginación eran 4 cantos de diferentes aves que empezaban a dialogar. Entonces, el primer canto, yo lo pensaba como un verso que no cambiara al siguiente renglón, sino que fuera completamente horizontal, y que los espacios, los cambios de verso, se dieran por espacios en blanco. Entonces lo imaginaba como un pliego largo, que se plegara como un abanico o como un biombo. Okay. Y abajo que estuviera la segunda voz, abajo la tercera voz y la cuarta voz. Los 4, con esta misma estructura del verso horizontal, con espacios en blanco y que no cambiara de línea, ¿no? Pero también quería que estas voces, además de leerse horizontalmente y que tuvieran sentido horizontalmente, que en el pliego, lo que sería como una hoja del biombo, se pudieran leer horizontalmente y dialogaran entre sí. Entonces, que tuviera dos lecturas, ¿no? Lo pensaba como una obra abierta, ¿no? En el sentido de Humberto Eco, y que tuviera esas posibilidades de lectura. Pero ya la verdad es que a la hora de pensarlo ya para un libro, como un manuscrito, dije, esto va a estar un poco difícil, ¿no?
muy, muy complicado. Más que todo la diagramación y el Sí. el ensamblaje, digamos, de todo esto. Exacto. Y entonces el contenido de las 4 voces era diferente, y la segunda o la tercera voz, no lo recuerdo muy bien, era la que habla de que tiene un lenguaje geométrico, ¿no? Y espacial, ¿no? Entonces, y que también juega con el interletraje. Entonces así lo fui armando y me fui metiendo en la cuestión experimental con este poema, y lo que resultó es justo este libro, que ya se lee horizontalmente y viene primera voz, segunda voz, tercera voz, cuarta voz, ¿no? Y la cuarta. Es realmente una trama. Es una trama, ¿no? Es una trama, porque finalmente la trama del mármol son todas esas historias que se entretejen, ¿no? Es la veta del mármol, que el ojo, quien observa el mármol, le da sentido, le da, digamos, llena esos espacios. Por ahí hablo del espacio vacío que llena el historiador, ¿no? En el sentido de Paul Ricoeur, ¿no? De estos espacios en blanco que el historiador los llena con la poca información que tiene de los vestigios encontrados. Entonces este poema fue, sí, totalmente experimental, incluso hablando de cómo se pone el cuerpo en la escritura. Puse el cuerpo en esta escritura porque me fui literalmente a buscar una mina de mármol, y la encontré en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entonces me fui en carro hasta Coahuila, manejando, llegué a la mina de mármol, tomé fotografías, fue un viaje increíble, y entonces yo ya tenía todo el poema escrito, y fue un viaje muy lindo porque yo necesitaba ver el mármol en bruto, ¿sabes? Y para seguir experimentando, pues lo que yo estaba experimentando en el momento en que lo escribí, ¿no? Y ya, regresé de ese viaje, fue un viaje muy lindo, donde conocí la mina de mármol, vi el mármol en bruto, la montaña pues explotada, ¿no? Por los mineros. Y luego de eso, este poema entró en una exposición en el Centro Vladi, en Mixcoac, porque un amigo que era, no sé si sigue siendo el director de ahí, estaba dirigiendo el Centro Vladi y me dijo, este poema tiene mucho que ver con un artista, él es curador también, con un artista que él promueve, que se llama Peñalta. Bueno, su nombre artístico es Peñalta. Y Peñalta lo que hace es intervenir el mármol y las piedras, y a partir de lo que encuentra en la veta y la intervención que hace, que es su técnica y es su secreto, dibuja sobre placas de mármol. Entonces me dijo mi amigo, esto dialoga mucho con la obra de Peñalta. Conocí a Peñalta, vimos que sí tenían esos puntos de encuentro, y se armó una exposición con la obra de Peñalta y con un artista de una de las disciplinas tradicionales japonesas, que es el suiseki y el bonsai, y otro que es la escritura de tinta china, ¿no? Entonces ahí tuvimos una exposición muy linda. Y esa es la historia de la trama del mármol. Hubo un intertexto entre cuatro disciplinas. Entre cuatro disciplinas. Poesía, pintura contemporánea, que es el trabajo de Peñalta, y 2 disciplinas tradicionales japonesas. Ajá. ¿Y ahora cuáles son tus proyectos o en qué estás trabajando? Pues mira, estoy en 2 proyectos, y eso es lo que es muy complicado, porque además son 2 proyectos en cuanto a género opuestos, ¿no? Uno es una novela que se llama El Mundo Flotante, que tiene que ver con las iconografías de ukiyo-e, y bueno, la he estado trabajando, todavía le falta, es una novela corta, espero. Es una novela que empecé en el 2014. Entonces soy de textos, rescato de repente textos de mucho tiempo atrás y los voy renovando, te digo que los guardo. Claro, porque siempre hay nuevas lecturas y uno va madurando y va leyendo con distancia las cosas, luego las reescribe, ¿no? Exacto.
Y bueno, esa es una novela, ¿no? Donde hay una reflexión estética. Y el otro proyecto es un proyecto de poesía que se llama Archivo Muerto. Y el Archivo Muerto tiene, o sea, la idea, llevo apenas 6 poemas del Archivo Muerto. Va muy en sus inicios. El Archivo Muerto es un proyecto de intervención de archivos, donde quiero trabajar el blackout poetry, ¿no? La técnica de blackout. Si nos donde explicas un poco. Lo que se interviene un texto y se van tachando o borrando partes de ese texto para sacar un texto, digamos, texto, a partir de esas omisiones, exactamente. Okay. Entonces le llaman blackout o tiene otro nombre, de borradura, y no me acuerdo qué otro nombre tiene. ¿Como ¿no? palimpsesto? No. No Pues funciona como una especie de palimpsesto, porque hay un texto previo, ¿no? Aquí lo interesante es, creo yo, el Archivo Muerto rescata todos los textos archivados está dividido en 2 partes. Una parte es la familiar y la otra es pública. Entonces voy a hablar de la familiar, que son los 6 textos que ya tengo. Rescato de archivos de mi familia, de personas que ya no están, como mi mamá, mi papá, mi tía, mis abuelos. Rescato documentos que son los más fríos y los menos poéticos que te puedas imaginar, como informes médicos, actas de nacimiento, actas de defunción, ese tipo de archivos que pertenecen a la parte legal o financiera o médica de una persona, y que el lenguaje es muy frío, muy técnico, muy pesado, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo con estos archivos es leerlos y empezar a tachar y dejar algunas palabras, y a partir de eso construir ya un poema, ¿no? Okay. Entonces es una manera de restituirle a la persona que ya no está, que el archivo la convirtió en un número o en un expediente, con esa frialdad, restituirle pues una humanidad, por decirlo de alguna manera. Ahora los 6 poemas que ya trabajé están basados en informes médicos de mi mamá, que murió en el 23. Y bueno, pues son un lenguaje, a pesar de tener el lenguaje técnico y el lenguaje médico, suenan de otra manera. Claro, cuando haces ese ejercicio les extraes como una esencia que no se puede ver tan fácilmente. Exacto. Entonces, el Archivo Muerto, todo el proyecto se llama Archivo Muerto, y ese es el archivo familiar. Y el archivo familiar tiene a su vez su archivo muerto, que son todos estos documentos ya intervenidos y tachados, porque también tengo ahí como una búsqueda estética de bueno, cómo los voy a tachar para que se vean también como un objeto, ¿no? Como un objeto estético. Ese es el archivo muerto, y el archivo vivo ya son todos estos poemas que van a surgir de estos archivos muertos. Entonces ya tengo pues una cantidad así de archivos que saqué de casa de mi madre, donde vienen pues datos de mis abuelos, de mis tíos, unos tíos que también ya fallecieron, de mi mamá, de mi papá, y varias cosas, ¿no? ¿Son textos que van a dialogar con imágenes, o solo son textos que atravesados por esta metodología del blackout? Nada más atravesados por esta metodología. Lo único que se va a considerar como imagen va a ser la imagen en sí del archivo ya intervenido, ¿no? Que la intervención que ahora he hecho ha sido nada más desde la computadora, pero ya que lo tenga así como muy claro, lo que quiero ver cómo los voy a intervenir, a través de qué tinta, para que también se vean como, te digo, un producto estético. Un producto estético también. Y la segunda parte de este libro de Archivo Muerto, lo quiero trabajar, está un poco más difícil. Lo quiero trabajar con expedientes de mujeres desaparecidas. Entonces trabajar pues los expedientes y los informes de personas desaparecidas, específicamente mujeres, y pues encontradas y no encontradas, ¿no?
Pero eso es una idea, eso todavía está en mi cabeza y en un proyecto ya escrito, ¿no? Pero no, eso no lo he empezado a trabajar. ¿Y esto lo piensas luego exponer o publicar como libro o como lo? Sí, lo pensaría publicar como libro. Como 2 libros, ¿no? Porque uno sería el archivo familiar y el otro sería el otro archivo, el archivo público, ¿no? Okay. Ahí lo que me interesa en el archivo público es, pues, afortunadamente no tengo ninguna experiencia cercana a desapariciones y en ese sentido también lo pensé, bueno, qué tan honesto es trabajarlo y meterme en ese mundo si afortunadamente yo no tengo ninguna experiencia cercana, pero es una de mis grandes preocupaciones, claro, ¿no? Como mujer y como madre también. Claro. Entonces dije, no, si es completamente válido porque es una preocupación en el país donde estoy, como mujer y como madre de una mujer, es una preocupación auténtica. Entonces lo que yo busco con esto es como restituir esa humanidad y esa sensibilidad, si es posible decirlo de esa manera, a esa situación que es muy complicada, sí, muy complicada y creo que es una forma de resistencia también, ¿no? Sí. Es una forma de resistencia porque finalmente estás poniendo en la mesa este tema a través de la poesía, la creatividad, el arte, la estética, pero sabemos que al ser un tema tan complejo, tan delicado, tan que nos preocupa y que está marcando a México, o sea, el país está atravesado por esta problemática y está constantemente emergiendo nuevos datos sobre eso, pues es como no darle la espalda a esa realidad, más bien decir claro, que esto realmente está pasando y esto es mi posicionamiento como artista, ¿no? Claro. Sí, yo creo que no creo en la poesía de corte propagandístico, ¿no? Pero sí creo que la poesía tiene un peso social y político, ¿no? Sin convertirse uno en propaganda y en tirar línea, ¿no? Claro, hay una distancia entre el panfleto y una obra política que resiste, o sea, naturalmente el panfleto viene a ser como una especie es algo más superficial, más de activismo, más no sé cómo explicarlo. Sin embargo, esto que tú estás proponiendo me parece que es como más un proceso creativo detrás de una problemática social que vos estás viendo de frente. Claro, y digo, esa es mi idea, no sé si llegue a salir, ¿no? Porque no sé también qué dificultades tenga yo para conseguir estos documentos, claro, ¿no? Que claro, no ha de ser fácil. No ha de ser fácil, no. pero bueno, voy a ver, ¿no? Sí, lo estás procesando y vas viendo hasta dónde puedes llegar y qué vas a tomar y qué no. Exacto. Ok, y también entonces estás en este proyecto, estás en el tema de la novela que nos comentabas y estás también, me decías, escribiendo cuentos. Los cuentos ya los tengo escritos desde hace un buen rato. Y lo que quiero hacer ahora con esos cuentos es reunirlos en un número para justo pues buscarles una publicación, ¿no? Sí, pensaba con mi primera editora, con Cel Cabrera, que me editó La próxima vez que corte mi cuerpo, presentarle estos cuentos, a ver si por ahí se arma algo. Ajá. Y surge, claro. ¿Cómo sientes todo este proceso que has llevado hasta hoy de tu escritura, porque ahí estaba un poco el debate de qué es primero, para vos qué es primero, la poesía o la vida? Pues la vida, porque si no está la vida no podría escribir, ¿no? Y además la vida es materia prima de la poesía. Lo que pasa es que la poesía yo creo que es una manera de ver y de sentir la vida, ¿no? No sé si podemos decir una está primero que otra, a lo mejor te contesté de manera directa, inmediata, la vida, porque bueno, pues uno
tiene la vida y a partir de ahí viene justo las inquietudes y las miradas y la escritura, ¿no? Pero creo que la poesía es una manera también de ver el mundo. Está intrínsecamente unida a la vida, ¿no? Y de alguna forma una emerge de la otra, ¿no? O sea, sí, claro. Están como simultáneamente interactuando. Sí. Y hasta se confunden, ¿no? La vida se puede confundir con la poesía. Sí, sí, exacto. Quizás sí podríamos decir el poema viene después, claramente, pero la poesía es algo más intangible y más esencial, ¿no? El poema es el producto de esa mirada y de esa vida, ¿no? De la poesía y de la vida. No, pues muchísimas gracias, Cristina, por esta reflexión y por esta charla y esta conversación. Estuvimos hoy con Cristina Guillermo, autora de libros como La próxima vez que corten mi cuerpo y La trama del mármol. Espero que hayan disfrutado tanto como yo escuchar estas intervenciones de Cristina y vamos a estar pendientes de los proyectos que van a ir surgiendo en el corto plazo a partir de esta beta creativa que tiene nuestra invitada. Pues muchas gracias, Cristina, y espero que hayan disfrutado la entrevista. Muchas gracias a ti, William, y a tu público, y siempre es hermoso hablar de la poesía y qué bueno que existen estos espacios. Gracias. Gracias a ti. Gracias.